Cordial saludo. En este video vamos a continuar con el tema que nos viene ocupando de qué es la economía civil, cuándo emerge, fundamentos epistemológicos. Ahora en esta parte vamos a mirar cuáles son los retos y el camino propuesto que sugiere este enfoque de la economía. Vamos a ver una primera parte, retos y camino, y otros retos de la economía civil. Poner esto en presentación. Muy bien. Retos de la economía civil y camino propuesto. Entonces, ya habíamos dicho que hay unos fundamentos epistemológicos. Este enfoque de la economía pide, digámoslo así, en arriendo, también conceptos, reflexiones, no solamente de la antropología, sino de la sociología y de la ciencia política y de la economía misma, pero pensando en una mirada distinta, una nueva economía. Entonces la síntesis de la idea del reto que propone esta economía, entonces aquí tenemos el capitalismo convencional en crisis. Sabemos que hay una democracia en crisis, hay un mercado y hay unos modelos de competencia y hay unos bienes y servicios que funcionan en la lógica de los bienes equivalentes, de intercambiar en un mercado valores equivalentes. Acuerde que la idea de valores equivalentes es que hay un bien A que tiene un valor, hay un bien B que tiene un valor, hay un servicio A o B que tienen valores, pero que la unidad de valores para hacerles equivalentes en términos de valor es el dinero. ¿Cierto? Ahora, cuando hablamos de democracia en crisis y también hablamos de que el mercado se instrumentaliza, porque ya el mercado quiere que el mercado funcione según sus propias reglas y que nosotros respondamos a esa lógica. Entonces, la crisis del capitalismo es una crisis de relaciones, es una crisis del sentido del humano, del sentido de la vida. Es una crisis no solamente social, económica, sino cultural y política. Hay algunos que dicen que así como el mercado se instrumentaliza para que el ser humano responda a esas necesidades del mercado como instrumento, también la democracia se instrumentaliza. Aparecen unos regímenes de verdad que la atraviesan, la cooptan. Entonces aparecen también unos regímenes de gubernamentalidad, aparecen unas técnicas de gobierno que capturan la democracia en beneficio de la instrumentalización del mercado, de un intercambio que persigue los intereses de unas clases de interés, de unos grupos de interés. La idea es pensar una economía más humana, más recíproca, más justa, más equitativa, más cooperante, más de mutua asistencia, más fraterna, una sociedad más fraterna. Entonces hay que dar el paso de este modelo económico convencional a un modelo de economía civil. Entonces por eso aquí ya hablamos de capitalismo con sociedad civil. Entonces nosotros lo llamamos capitalismo fraterno, una democracia basada en virtudes civiles, basada en ese homo fraternal, ¿cierto? En ese amor fraterno, en esa fraternidad. Entonces necesitamos una democracia fraterna, llena de virtudes civiles, y necesitamos una economía civil donde el intercambio sea de cooperación. Insisto, como dice Genovesi, de mutua asistencia, es una economía fraterna.
Y obviamente aquí hablamos de bienes comunes, de bienes relacionales, de bienes de cooperación, de bienes de fraternidad. Entonces, por eso decimos que este enfoque de la economía civil es un laboratorio de pensamiento crítico y propositivo, que aún se encuentra, estas ideas se encuentran reflexionadas, digamos, en este modo de pensar y vivir del capitalismo convencional en crisis. Todavía estamos aquí, en este lado. La idea es transitar, dar el salto a este tipo de sociedad fraterna. O sea, hacer un alineamiento desde esta sociedad, democracia, empresas convencionales, hacia este tipo de capitalismo, democracia, economía y, digámoslo así, empresas de economía fraterna. Entonces la idea es hacer este alineamiento. Todavía estamos en esa reflexión, ese enfoque no tiene categorías del todo acabadas, es un proceso de reflexión en construcción que viene en camino y se ha ido configurando y ha ido tomando cada vez más, entre comillas, adeptos, ¿cierto? De esta forma de economía. Entonces, cuando se habla de los retos de la economía civil, entonces estamos hablando de una gestión privada y pública enfocada hacia bienes comunes, hacia bienes relacionales, pero cuando hablamos de bienes comunes y bienes relacionales, no es la misma manera de ver los bienes comunes como bienes públicos. Y por tanto la gestión pública hace gestión de bienes públicos como bienes comunes y la gestión privada pensándosela como responsabilidad social, donde pueden haber bienes comunes que pueden ofrecer a través de esa responsabilidad social. No, este no es el camino. La privada porque el mercado no asigna ni facilita el acceso a la población de menores recursos. Vuelvo, insisto, al asignar a través de la vía del precio los bienes y servicios en el mercado, genera barreras, lo que llamamos fallos de mercado. Y esta vía no resuelve los derechos de propiedad, ¿cierto? Y no resuelve con base en esos derechos ni el control de los mismos. ¿Por qué? Porque en la realidad, como lo dijimos ahora, lo que se genera es una captura, una cooptación del Estado en una democracia convencional que se sirve del Estado para intereses particulares. O sea, esta gestión privada no resuelve esos fallos del mercado, ni abre el camino a la posibilidad de un cambio que nos permita hablar de otro tipo de economía. O sea, la gestión pública tampoco resuelve lo que se llama la tragedia de los bienes comunes, porque no es un problema de asignación de derechos de propiedad, ¿cierto? Legal, aparece la norma, aparece la marca. Tampoco se trata de hablar de bienes comunes como si fueran bienes públicos, porque se distorsiona la naturaleza de los bienes comunes a hablarlos como bienes públicos. Entonces, por eso les decía que la reflexión del pensamiento de la economía civil parte precisamente por esa mirada crítica, ¿cierto? Y ha avanzado ya en eso y ha ido construyendo un pensamiento, unas categorías nuevas para poder abordar la problemática actual y abrirse camino como una nueva economía. Entonces el camino es, a partir de esta realidad actual, transitar, hacer unas brechas para poder ir hacia esa idea de sociedad fraterna.
Entonces aquí están los tres sistemas que habíamos hablado ahorita. Entonces estamos pensando que la sociedad civil debe ser una sociedad fraterna, la economía civil debe ser una economía fraterna y esta comunidad civil debe ser una comunidad fraterna. Los actores, nosotros, donde la reciprocidad debe jugar un papel muy importante. La cultura del reconocimiento del otro, el trato digno, dar libremente sin esperar nada a cambio. Y con la idea de que en esta reciprocidad, sociabilidad, se consolide el nexo social y la confianza, pero también que se posibilite lo que llamamos acá la cooperación, la mutua asistencia, donde estemos hablando de que aquí en la economía se gestionen los bienes comunes. Entonces, vuelvo, insisto, la cooperación, la gestión comunitaria, pero aquí la gestión comunitaria no entendida como por allá en los barrios, por allá con las veredas y los actores sociales, no. La gestión comunitaria es gestionar la acción común, las ideas comunes de esta sociedad fraterna, para operar como comunidad fraterna en una economía fraterna, ¿cierto? Entonces los bienes comunes, entendidos como que lo común entre las necesidades y los satisfactores de necesidades de la gente, en un sentido que cobren vigencia las relaciones mismas, el aprecio del otro. Entonces un intercambio de bienes basados en la relación, bienes esenciales, bienes comunes. Necesitamos empresarios civiles, empresarios enfocados en empresas o sociedades fraternas, eso es muy importante. Y esta sociedad civil pues la hemos entendido siempre como ese espacio intermedio entre el individuo y el Estado, o sea que ni es Estado ni es individuo. Entonces la sociedad fraterna tiene la característica de que todas estas categorías nuevas se ponen en juego, poniendo en el centro el sentido de la vida, el sentido del humano, el respeto por el otro, la inclusión del otro. O sea, la idea es ir acabando con el excluido y apoyarlo, ¿cierto? Esta otra parte sigue esa idea de cuáles son esos retos, ¿cierto? El modelo de economía civil en el marco del pensamiento italiano tiene unos referentes muy importantes, como lo dicen Samani y Bruni. Un orden social cualquiera, si estamos pensando en una sociedad fraterna, ¿cierto?, necesita de tres principios que coexistan y se complementen y se cooperen mutuamente. El intercambio de equivalentes, que es muy importante. La idea del contrato tiene que prevalecer en el marco de una economía fraterna. La redistribución de la riqueza, es decir, el tema de la justicia y de la equidad es muy importante aquí también. Y el don, es decir, como en la práctica en el mundo de las civitas, pero también en el conjunto del territorio, a partir de ese don, de esa caritas como amor fraterno, ejercer el reconocimiento del otro en el marco de la reciprocidad. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de intercambio de equivalentes y que aparece pues el contrato, la cultura del contrato, ¿cierto? Se superpone la cultura del contrato al don. Entonces, el objetivo es importante, que es la eficiencia en el uso de los recursos. Y claro que en las economías fraternas también es importante la eficiencia, pensando en el nos, ¿cierto? La redistribución y la justicia, muy importante, ¿a qué apunta? La equidad, la distribución de la riqueza, justicia social y equidad. Y la reciprocidad en el intercambio, en las economías fraternas, la idea es que se consolide ese nexo social, la socialidad humana, los bienes relacionales, la felicidad pública, fortalecer la confianza, el desarrollo de la libertad y la felicidad. Y sobre todo, insisto, ustedes me han escuchado reiteradamente, la mutua asistencia, la capacidad de cooperar. ¿A qué apunta todo esto?
pues, que es el reto, ¿cierto? El desafío de la economía civil y por tanto de la idea de economías fraternas es hacer coexistir estos tres principios juntos: mercado, Estado y sociedad civil. Entonces tenemos un mercado fraterno, de intercambio fraterno, con empresas fraternas, economía fraterna, un Estado fraterno y una sociedad fraterna. Entonces la idea es alinear todo ese pensar y hacer de la economía convencional, hacer un alineamiento hacia la sociedad fraterna. Entonces, por eso se dice que este desafío, el reto de esa economía civil, es crear una sociedad fraterna, donde coexistan mutuamente y se consoliden esos nexos entre eficiencia, equidad y reciprocidad. Entonces, como reto, avanzar hacia un humanismo descentrado de la ortodoxia, de la convencionalidad, y colocarlo en el ámbito de la sociedad civil. Y bueno, sabemos que cuando hablamos de San Agustín, en la antigüedad, en la Edad Media, de Francisco de Asís, y muchos de los que contemporáneamente piensan y reflexionan, la idea también es que sacar del mundo eclesial, del mundo focolar incluso, y también que el mundo laico, el mundo civil pueda empezar a trabajar estas ideas, ¿cierto? En el ámbito de esta sociedad civil, o sea, en el ámbito de una sociedad fraterna, avanzar hacia una sociedad fraterna. Entonces hay tres retos claves aquí. Un reto cultural y psicológico que lo mencionaba al principio, para dar ese salto de ese mundo convencional a un mundo de sociedad fraterna, necesitamos una nueva cultura, una nueva manera de pensar, de hacer, una nueva economía, como decimos, una economía integrada. En este, digamos, reto cultural psicológico, necesitamos un nuevo patrón de comportamiento, revestido de fraternidad, de cooperación. Entonces aquí la educación es muy importante. Crear unas estrategias de educación en economía civil, en economía fraterna, para sensibilizar a la gente, para socializar estas ideas, para hacer evidente la posibilidad de una práctica de este tipo de pensamiento, o sea, que sea práctico, que no se quede solamente en el pensar, en el reflexionar, sino que se creen estrategias para poder bajar eso al mundo real, al mundo de las empresas, al mundo institucional, a través de una estrategia de contagio, empezando por pequeños esfuerzos de demostración de que es posible hacerlo, y utilizando espacios como foros, encuentros, la educación formal y no formal. De hecho, mire que aquí ya les estoy hablando a ustedes en este curso de Economía para Ciencias Sociales en la Universidad Pontificia Bolivariana, de este tipo de economías. De hecho, tenemos un grupo de estudio que se llama Grupo de Estudio en Economía Civil, y ahora estamos tratando de conformar una red. El otro componente que hace parte del reto es el político, donde es muy importante pensar en lo común, el bien común, y en bienes comunes, en bienes relacionales, esa coexistencia trinitaria que vimos ahorita, ¿cierto? Eficiencia, equidad, reciprocidad, ¿cierto? Para poder lograr lo que es una sociedad fraterna. Entonces aquí una política pública de lo común, donde el bien común sea la regla y no la excepción. Entonces tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una incidencia política para que hayan recursos del Estado, instituciones para bienes comunes, una gobernanza que apunte a mover las instituciones a ese tipo de sociedad, a ese tipo de economía. Incorporar en el sistema económico los emprendimientos civiles, las economías de bien común, ¿cierto? Las multinacionales, los talleres artesanales, las cooperativas, las empresas sociales, todas bajo estos principios y valores, para que pueda ocurrir esa coexistencia, esa idea de bienes comunes y bienes relacionales. Entonces, por eso es muy importante la confianza, la identidad, la reputación, la amistad, el compromiso civil, la reciprocidad y la mutua asistencia, vuelvo e insisto. Y tiene que haber una ética fraterna para esta sociedad,
una ética de lo civil, de lo común, una ética cívica pública, una ética fraterna pública, donde los valores y principios de este componente puedan permitir el cumplimiento y la posibilidad de una política hacia el bien común, donde haya un vínculo fuerte sobre todas estas categorías nuevas, donde hayan obligaciones en el marco de la convivencia, de la socialidad, donde hablemos del bien como recurso moral, la prudencia, el compromiso, el contagio, lo justo, la dignidad humana, el trato. Es muy importante. Es ponernos en una nueva cultura donde se aprecie y valore el sentido del humano en su forma más digna y pura. Entonces, esa estrategia para el reto de la economía civil está centrada en lo que Saman y Bruni llaman las buenas acciones y el contagio de ellas. O sea, contagiar a todo el mundo de estas ideas, de estas formas de pensar y de hacer, y de que es posible. Por eso decimos que esto todavía no está acabado, esto está en construcción, pero ahí vamos. Entonces tiene que haber un acuerdo sobre lo común, hemos trabajado mucho en eso, una alianza por el bien común, el compromiso de voluntad política, para poder establecer acciones y hacer ese alineamiento desde la sociedad convencional a una sociedad fraterna. Tienen que haber cambios institucionales y esos cambios institucionales tienen que hacerse desde el punto de vista normativo. Pero una ventaja que hay en Colombia es que ya dice en el título 12 de la Constitución que el trabajo empresarial se hará en el marco de la libre concurrencia, pero en el contexto del bien común. Eso ya es muy importante, eso ya está en la Constitución. El tema de los deberes y derechos también está, ¿cierto? De la vida digna. Entonces tienen que hacerse esos cambios que posibiliten pues, nuevos procesos en esas instituciones y los recursos que puedan facilitar que esto vaya bajando al mundo real, ¿cierto? Y obviamente hemos insistido en que esto necesita una nueva cultura, un redireccionamiento cultural. Y la estrategia de la educación y la capacitación juegan un papel muy importante, ¿cierto? O el programas educativos, ¿cierto? Homologar categorías, conceptos, el orden de los mismos, sensibilizar políticamente sobre esta idea de lo común, escuelas de formación, muy importante. Eso es lo que yo en parte estoy haciendo acá, donde se cultiven estas ideas del bien común, bienes relacionales, felicidad pública, cooperación, mutua asistencia, fraternidad, amor fraterno, reciprocidad, lógica del don, bienes relacionales, en fin, justicia, ¿cierto? Se necesita un tránsito cultural, por eso decimos aquí, necesitamos alinear el mundo actual convencional, alinearlo mediante un proceso donde el tránsito cultural es muy importante para dar el salto a una sociedad fraterna. Entonces, es un gran reto, es una posibilidad en la que ya venimos dando pasos. Nosotros hemos sido contagiados ya de estas ideas, pero necesitamos avanzar más, contagiar más a otros, y por eso desde la educación estamos ofreciendo la posibilidad a los estudiantes de que conozcan estas formas de economía y la posibilidad de constituir lo que se llama una sociedad fraterna. Con esta unidad, entonces, damos por terminada con esta unidad que es la unidad quinta, damos por terminado el curso. Ya lo que sigue es una actividad que van a desarrollar ustedes que tiene que ver con la línea del tiempo muy interesante sobre la economía civil, y en esta unidad vamos a calificar lo que se llama la prueba final del curso, donde habrán preguntas de cada una de las unidades. Muchos éxitos.